No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras increíbles historias. Dale like a este vídeo si te gustan las aventuras llenas de emoción y misterio, y acompáñanos en este viaje que desafiará todo lo que creías saber sobre el destino y la valentía. Comencemos. El viento soplaba con fuerza esa mañana, llevando consigo el calor abrasante del desierto. El sol, aún bajo en el horizonte, proyectaba sombras largas sobre las rocas y la tierra reseca. Sin embargo, dentro de la pequeña cabaña de madera que ella había construido con sus propias manos, Clara no sentía el calor. Estaba concentrada en la tarea que tenía entre manos, vendando la herida de un joven apache que había encontrado tirado en el borde del río, apenas consciente de la vida que todavía luchaba por conservar. Clara había crecido en las llanuras, hija de un granjero que la había enseñado a sobrevivir en la naturaleza. No era ajena al peligro ni a los desafíos que la vida le había impuesto, pero aquel día algo era diferente. El joven que tenía frente a ella no era un simple forastero. Su ropa y sus rasgos le dejaban claro que era parte de una tribu. Una tribu poderosa, con la que ella nunca había tenido contacto, pero cuya presencia siempre había sido una constante amenaza en la región. 3 días antes, Clara había salido a pescar al río. Había sido una mañana tranquila, sin señales de peligro, pero al acercarse a una curva del agua, había escuchado el suave galope de un caballo. Cuando se acercó, vio al joven apache desplomado sobre su caballo, con la cara pálida y una herida sangrante en su costado. Sin pensarlo 2 veces, Clara lo había bajado del caballo, lo había arrastrado hasta su cabaña y había comenzado a atenderlo con los pocos recursos que conocía. No sabía si viviría o moriría, pero algo en su interior la impulsó a no dejarlo atrás. Sabía que, si lo dejaba, probablemente moriría solo en el desierto. La joven no tenía idea de lo que había desatado al tomar esa decisión. Ella solo pensaba en salvarle la vida, en devolverlo a la suya. Pero en ese momento, su vida estaba a punto de cambiar de una manera que no podría haber previsto. El joven apache despertó por fin, con los ojos entreabiertos, observando el techo de la cabaña. No entendía dónde estaba ni cómo había llegado allí, pero sentía el dolor agudo en su costado. Clara, al escuchar su respiración, se acercó lentamente, y al verlo despertar, respiró aliviada. ¿Te sientes mejor?, le preguntó, su voz suave pero llena de preocupación. El joven apache la miró fijamente, desconcertado. ¿Quién eres?, murmuró con voz rasposa. Su acento era pesado, pero no agresivo. Clara se inclinó un poco hacia él. Soy Clara, dijo, sin revelar demasiado. Te encontré en el río. Estabas herido. El joven apache, aún sin comprender del todo la situación, se incorporó con esfuerzo, observando a su alrededor. En su rostro, un conflicto se asomaba. Por un lado, estaba agradecido por la ayuda, pero por otro, no podía evitar sentirse vulnerable y desconfiado. Los apaches no solían confiar en los blancos, y él sabía que, si alguien lo encontraba allí, estaba en peligro. No debiste haber hecho esto, dijo el joven, su voz todavía débil, pero cargada de una resolución que Clara reconoció. Mi tribu no perdona a los que nos ayudan. No importa quién seas. Clara frunció el ceño, sorprendida por su respuesta. No quería hacerte daño, dijo, tratando de calmarlo. Te salvé la vida. ¿Qué más podía hacer? El joven apache la miró fijamente, sus ojos oscuros llenos de una mezcla de gratitud y temor. Has cometido un error. Mi padre es el jefe de mi tribu. Si ellos descubren que me has ayudado, vendrán a buscarte. Clara lo miró, consciente de las implicaciones de lo que acababa de decir. Sabía que las tribus apache no eran conocidas por su misericordia hacia los forasteros, y mucho menos hacia aquellos que los traicionaban, aunque fuera involuntariamente. Se le heló la sangre al pensar que, al salvar a ese joven, había puesto en peligro no solo su propia vida, sino también la de todos los que vivían cerca de ella. ¿Cómo sabrán que lo hice?, preguntó Clara, su voz temblorosa. El joven se quedó en silencio por un momento, mirando el techo, luego giró hacia ella, su rostro marcado por una seriedad profunda. Mi tribu tiene sus ojos en todas partes. No habrá un rincón en este desierto en el que no nos encuentren. Esa noche, Clara no pudo dormir. Las palabras del joven resonaban en su mente, y el temor de lo que podría venir la mantenía despierta. A pesar de su miedo,
También sentía una extraña conexión con él, algo que la impulsaba a hacer lo que fuera necesario para protegerlo. No podía ignorar lo que había hecho. Sabía que su destino estaba ahora entrelazado con el suyo, de una manera que no podía entender aún. 3 días después, mientras Clara se encontraba fuera de la cabaña, recogiendo leña para el fuego, escuchó el sonido de caballos acercándose rápidamente. Su corazón dio un vuelco. No tenía que verlos para saber de quiénes se trataba. Los apaches ya habían llegado. Un grupo de hombres montados apareció en el horizonte, cubiertos por las sombras al caer la tarde. Eran fuertes, con rostros indescifrables y armas listas, y Clara sabía que no podrían detenerlos. Eran parte de la tribu del joven al que había salvado. Clara respiró hondo, sin poder evitar el miedo que la invadía. Pero antes de que pudiera huir o esconderse, los hombres ya estaban allí, rodeándola. Uno de los apaches desmontó de su caballo y se acercó a ella, observándola con una mezcla de desconfianza y autoridad. Era el jefe de la tribu, el padre del joven que Clara había rescatado. «¿Quién eres tú, y qué has hecho con mi hijo?», preguntó el hombre con una voz que era tan dura como el viento del desierto. Clara levantó la cabeza, enfrentándose al jefe apache con más coraje del que sentía en ese momento. «Lo salvé de la muerte, lo cuidé cuando nadie más lo haría. Él necesitaba ayuda, y yo la di. ¿Qué más quería que hiciera?». El jefe apache la miró fijamente, sus ojos llenos de una furia contenida. «Has cometido un error. Mi tribu no olvida. Y lo que has hecho, tendrá consecuencias». El aire en el campamento se volvió denso, cargado de una tensión palpable. El jefe apache no apartaba la mirada de Clara, evaluándola con una intensidad que solo podía ser comparada con el calor del desierto. Los otros hombres de la tribu permanecían en silencio, sus ojos fijos en ella, sus caballos nerviosos bajo la sombra de las rocas cercanas. Clara, a pesar de la incertidumbre que sentía, se mantuvo firme. No podía mostrar debilidad. Sabía que cualquier signo de miedo podría ser fatal. «Mi hijo», continuó el jefe apache, su voz profunda y llena de autoridad. «Si lo hubieras dejado morir, no habría consecuencia. Pero ahora, has intervenido en lo que no entiendes. En nuestra ley». Clara tragó saliva, tratando de entender el peso de sus palabras. Sabía que, según las costumbres de muchas tribus, la intervención de un extraño en sus asuntos podía ser vista como una violación grave. Pero, por otra parte, no podía arrepentirse de haber salvado al joven. «No estaba pensando en leyes, solo en una vida», respondió, su voz resonando con una calma que no sentía. Él estaba a punto de morir. Si su destino era morir, lo habría hecho en el río, pero yo no podía dejarlo allí. El jefe apache la observó por un largo momento. Sus ojos eran impenetrables, pero algo en su rostro mostró que estaba considerando lo que Clara había dicho. «¿Y si mi hijo hubiera muerto?», preguntó con una calma aterradora. «¿Qué habrías hecho entonces? ¿Qué habría sido de ti? ¿De tu gente?». Clara no pudo evitar un estremecimiento. La pregunta era directa, y no había una respuesta fácil. Miró al suelo, sintiendo el peso de sus palabras, pero también sabía que no podía retroceder. «No lo sé», dijo finalmente, levantando la vista hacia él. «Solo sé que no podía dejar que muriera». El silencio se alargó entre ellos, y por un momento, parecía que la conversación no iba a avanzar. Jack, el joven apache que Clara había salvado, estaba de pie a un costado, observando la escena en silencio. Aunque su cuerpo estaba curado, su rostro seguía siendo un reflejo de la confusión y el agradecimiento hacia la mujer que lo había rescatado. Clara lo miró brevemente, reconociendo en su mirada algo que no podía ignorar, una especie de vínculo, un lazo que no podía romperse. Finalmente, el jefe apache dio un paso hacia adelante, acercándose a Clara con una presencia tan imponente que casi sentía que el aire mismo se apretaba a su alrededor. «El destino de los nuestros está entrelazado con el de nuestra tribu», dijo en voz baja, «y tú has traído algo que nadie más hubiera traído, una oportunidad. Pero lo que has hecho puede traer más que paz. Puede traer venganza. Y ese es un precio que no todos podemos pagar». Las palabras del jefe apache eran como un peso sobre sus hombros. Clara sintió la gravedad de su situación, pero también había algo en su tono que le dio esperanzas. ¿Había alguna forma de escapar de las consecuencias que él mencionaba? ¿O estaba ya demasiado involucrada, demasiado marcada por lo que había hecho? «Dime, ¿qué quieres de mí?», preguntó Clara, su voz más suave ahora,
pero sin perder la firmeza que había mostrado antes. El jefe Apache la miró fijamente, como si la respuesta fuera evidente. Tu vida, como la de todos los que intervienen en los destinos de mi gente, ahora pertenece a mi tribu. Lo que hagas de ahora en adelante no depende solo de ti, sino de todos nosotros. Clara entendió. Estaba atrapada, pero aún tenía la oportunidad de decidir cómo enfrentar lo que estaba por venir. La decisión ya no estaba en sus manos, pero eso no significaba que no pudiera influir en lo que sucediera. Los hombres de la tribu comenzaron a murmurar entre ellos, y Clara pudo ver que había algo más en juego. No era solo su vida lo que estaba en juego, sino también el futuro de su pueblo, la relación entre los colonos y las tribus, todo lo que había sido construido a través de años de tensión y conflicto. No podía cambiar lo que había hecho, pero aún podía decidir si su destino sería uno de conflicto o de reconciliación. Voy a ayudarles, si es lo que desean, dijo Clara, su voz ahora llena de resolución. No soy parte de su tribu, pero haré lo que pueda para que esto no termine en más dolor. El jefe Apache la observó en silencio durante un momento largo, como si evaluara sus palabras. Finalmente, asintió lentamente. Eso es lo que quiero escuchar. Pero recuerda, tu ayuda tiene un precio. Y ese precio no se paga solo con buenas intenciones. A medida que las sombras de la tarde caían sobre el campamento, Clara sintió que el peso de sus decisiones la alcanzaba. Lo que había comenzado como un acto impulsivo de compasión ahora se había convertido en algo mucho más grande. Un destino que no había elegido, pero que se encontraba ante ella, tan real y presente como la tierra bajo sus pies. La noche llegó rápidamente, y el campamento de los apaches se preparó para dormir bajo el manto estrellado del cielo desértico. Los hombres de la tribu se agruparon alrededor de sus hogueras, sus rostros iluminados por el suave resplandor del fuego. Clara, aún en shock por la rapidez con la que las circunstancias se habían intensificado, se sentó en silencio junto a su pequeña cabaña, observando las sombras danzantes de las llamas. El jefe Apache no la había obligado a acompañarlos, pero el peso de su presencia le hacía imposible marcharse de inmediato. Su mente seguía dando vueltas a lo que acababa de ocurrir. Había sido un acto impulsivo, un gesto de compasión por un joven cuya vida, sin pensarlo dos veces, había decidido salvar. Pero ahora, esa acción le había costado mucho más de lo que había anticipado. No solo su vida estaba en riesgo, sino la posibilidad de que la paz, incluso la vida misma, fuera una lucha constante con los propios demonios que habitaban en la tierra. Los apaches, aunque aparentemente pacíficos en su presencia, vivían bajo códigos y leyes de una dureza que Clara apenas comenzaba a comprender. El viento, que no se detenía nunca en el desierto, le trajo el sonido de unos pasos acercándose. Se giró lentamente y vio al joven apache que había salvado, caminando hacia ella con la misma postura tranquila y confiada que tenía cuando lo había encontrado herido. A pesar de su delgadez, su rostro reflejaba un aire de fuerza que hacía que Clara se sintiera más pequeña. No era solo la condición física de la niña que había salvado, sino su fortaleza interna lo que parecía desbordar en ella. ¿Estás bien?, preguntó el joven apache con una suavidad que sorprendió a Clara. A pesar de que su lenguaje no era fácil para ella, la sinceridad en su voz era evidente. Clara asintió, sintiendo una extraña sensación de consuelo en su presencia. Sí, gracias. Solo, estoy tratando de entender lo que acaba de suceder. El joven se sentó cerca de ella sin que ella se lo pidiera, sus ojos oscuros y profundos observándola sin prisa, sin juicio. Ellos lo sabrán. Mi padre lo sabrá. Y será difícil. Pero tal vez no todo esté perdido. Clara lo miró, sintiendo la verdad de sus palabras. En ese momento, comprendió que el joven no era solo un prisionero de su propio destino, sino que el peso de las expectativas de su tribu y su gente recaía sobre él de una forma que ella aún no entendía completamente. Lo que hice, no lo lamento. Pero si todo esto va a causar más dolor, me haría bien entender por qué. El joven bajó la cabeza por un momento, como si la pregunta hubiera tocado algo dentro de él. Finalmente, levantó la mirada, y en sus ojos Clara vio una mezcla de tristeza y esperanza. La vida de cada hombre y cada mujer en nuestra tribu está marcada por el honor y la tradición. No lo sabías, pero has intervenido en algo que va más allá de nosotros. Mi padre, el jefe, jamás olvida una deuda. Y los apaches no perdonan cuando alguien se mete en sus asuntos sin pedir permiso. Clara comprendió que el joven no hablaba solo de ella, sino también de lo que estaba pasando en su corazón. Él, como todos los miembros de la tribu, estaba atrapado en los mismos códigos que lo mantenían atado a un destino que parecía inevitable.
El destino de su gente, marcado por la venganza, el honor y la sangre, parecía no ofrecer escape. Y Clara, aunque había salvado su vida, estaba ahora atrapada en ese mismo destino. Entonces, ¿qué sucede ahora?, preguntó Clara, su voz apenas audible. El joven pensó por un momento. Ahora, mi gente vendrá. No sé qué harán, pero los conozco. No creen en las debilidades, no entienden la bondad como ustedes lo hacen. Todo tiene un precio. Esa noche, mientras el joven apache se alejaba para unirse a los otros miembros de la tribu, Clara no pudo dejar de pensar en sus palabras. Todo tiene un precio. Y esa frase la perseguiría durante días. A medida que avanzaban las horas, Clara se sintió más aislada. El silencio que rodeaba el campamento apache no era el mismo que había conocido en su hogar. Era un silencio profundo, cargado de historias no contadas, de vidas rotas y de promesas nunca cumplidas. Las estrellas brillaban en el cielo, pero su belleza ya no la llenaba de esperanza. El fuego que ardía ante ella parecía más una señal de lucha que una luz de consuelo. Al amanecer, Clara fue despertada por el sonido de caballos acercándose. Se levantó rápidamente, notando que su corazón latía más rápido que nunca. El joven apache, al igual que los demás miembros de la tribu, ya estaban reunidos, observando el horizonte con atención. La situación era tensa, y Clara sabía que no podían esperar mucho más. A medida que los hombres de la tribu se acercaban, Jack, el joven apache, se levantó. No hablaba mucho, pero su presencia era de una calma que Clara encontró reconfortante. El jefe de la tribu, un hombre de porte imponente y rostro severo, avanzó hacia ella. Su mirada era penetrante, y Clara no podía evitar sentir que, en ese momento, la decisión de su vida dependía de las palabras que el jefe pronunciara. «Te vi rescatando a mi hijo», dijo el jefe apache con una voz profunda y autoritaria. «Y aunque no te hemos pedido tu ayuda, ahora debemos decidir qué hacer contigo». Clara lo miró, sin apartar la vista. «Lo hice porque era lo correcto. No entendía lo que eso significaba para ustedes, pero no podía dejarlo morir». El jefe la observó por un largo momento, como si evaluara sus palabras. Finalmente, suspiró, su rostro sin mostrar emoción. «El destino de los que ayudan a los nuestros no es sencillo. La tribu honra a aquellos que luchan por nuestra gente, pero también castiga a quienes se interponen en su camino sin entender las consecuencias». Jack, al escuchar las palabras de su padre, se acercó y miró a Clara. «Mi padre tiene razón», dijo con voz seria. «Lo que hiciste no será olvidado, pero no todo está perdido». Clara no sabía si eso significaba que tendría una oportunidad de escapar de las consecuencias de sus actos, pero al mirar los ojos del joven apache, entendió que, para él, todo esto era mucho más que una simple intervención. Era la oportunidad de redimir lo que se había roto, de encontrar una manera de sanar las heridas del pasado, pero no sin pagar un precio. El campamento se llenó de murmullos mientras los hombres de la tribu se dispersaban, aparentemente evaluando la situación. Jack, el joven que Clara había rescatado, se acercó más a ella. Su rostro, normalmente tan serio, mostraba ahora una expresión de preocupación. Aunque sus ojos reflejaban la determinación de un guerrero, había algo en el que transmitía vulnerabilidad. «¿Qué vas a hacer ahora?», le preguntó Clara, su voz temblorosa. Ellos vienen por mí. Y no sé qué hacer». Jack, al mirarla, sintió que el peso de su decisión caía sobre sus hombros. No había sido ella quien había tomado la decisión de rescatarlo, pero su destino estaba ahora ligado al de ella, y como tal, su tribu esperaría que pagara por esa acción. A pesar de ser tan joven, Jack sentía que todo lo que había vivido en su corta vida lo había preparado para este momento, pero eso no hacía que la carga fuera más ligera. «Mi padre no es un hombre fácil», dijo Jack, su tono grave. «Y si decides quedarte, tendrás que enfrentarte a lo que venga. Pero no estás sola. Si decides quedarte con nosotros, serás parte de nuestra gente». Clara, aunque agradecida por sus palabras, sentía que el desafío era mucho mayor que una simple decisión de quedarse o irse. ¿Cómo podía simplemente unirse a su tribu y vivir entre ellos cuando no entendía nada de sus costumbres, de sus rituales, de las tensiones que los apaches vivían a diario? No era tan simple como unirse a una comunidad. Ella había intervenido en un conflicto que no comprendía, y su presencia ahora solo podía complicarlo todo. «¿Qué sucederá si decido marcharme?», preguntó Clara, aunque su voz sonaba más a una pregunta que ya sabía que no tendría respuesta. «Entonces los nuestros te seguirán», respondió Jack con firmeza. «Y la tribu decidirá qué hacer contigo».
Pero si decides quedarte, no hay vuelta atrás. Tu vida se convierte en la nuestra, y lo que hagamos, lo haremos juntos. Las palabras del joven apache colaron en el aire como una sentencia, pero Clara no sentía miedo, aunque algo en su interior le decía que su vida estaba por dar un giro inesperado. Miró alrededor, observando a los hombres de la tribu, que ya no estaban dispersos sino agrupados cerca del fuego. Sus miradas eran graves, y Clara pudo ver que estaban esperando que ella tomara una decisión. El silencio se alargó, y por un momento, todo lo que podía escuchar era el crujir del fuego y el suave susurro del viento que cruzaba el desierto. El jefe de la tribu, quien había estado observando todo desde una distancia prudente, se acercó ahora a ella. Sus ojos oscuros y penetrantes nunca dejaron de mirarla, y aunque su expresión era seria, había algo en su presencia que exigía respeto. «Has salvado la vida de mi hijo», dijo el jefe en voz baja, pero con la autoridad que solo él poseía. «Has hecho lo que muchos no se atreverían a hacer. Pero ahora, debes entender que tu destino está sellado. Mi tribu no olvida. Y si decides quedarte, tendrás que ganarte el derecho a vivir entre nosotros. ¿Estás dispuesta a pagar ese precio?». Las palabras del jefe apache se grabaron en la mente de Clara, y por primera vez en mucho tiempo, sintió que estaba parada al borde de una decisión que no solo cambiaría su vida, sino también su lugar en el mundo. No solo era una mujer blanca en territorio apache, sino una mujer que había cruzado una línea invisible, una línea que no debía haber cruzado. «Lo haré», dijo finalmente, con voz firme y decidida, a pesar del temor que se agitaba en su interior. «Lo haré porque he tomado una decisión. Y ya no puedo retroceder». El jefe asintió lentamente, como si hubiera estado esperando esa respuesta. «Bien», dijo, y con un gesto, hizo que los demás miembros de la tribu se acercaran. «La decisión ha sido tomada. A partir de ahora, serás parte de lo que nosotros somos. Serás parte de nuestra tribu». Clara sintió una extraña mezcla de alivio y tensión mientras los hombres se acercaban a ella, observándola con ojos cautelosos. Sabía que su futuro estaba entrelazado con el de ellos, y aunque no entendía completamente las implicaciones de su decisión, sentía que este era un camino que debía recorrer. Durante los días que siguieron, la tribu comenzó a integrar a Clara en sus costumbres. Al principio, ella fue una observadora más que una participante, pero poco a poco fue aprendiendo sobre las formas de vida de los apaches. Jack, siempre cerca de ella, le enseñó a moverse con más destreza, a comprender el significado detrás de cada gesto, cada palabra. Clara aprendió a cazar, a construir refugios improvisados y a moverse sigilosamente en el desierto, como los apaches lo hacían. Todo esto era un desafío, pero también una lección. A veces, sentía que todo su ser estaba en proceso de transformación. En las noches, cuando el campamento caía en silencio, Clara se sentaba junto al fuego, observando las estrellas, reflexionando sobre lo que había hecho, sobre el cambio que estaba viviendo. No podía evitar preguntarse si alguna vez encontraría su lugar entre ellos. Aunque había sido aceptada en la tribu, el peso de su decisión no desaparecía. Sentía que cada mirada, cada palabra que decía, tenía una consecuencia. El tiempo pasó, y las tensiones no desaparecieron. Los colonos no estaban lejos, y las incursiones contra las tribus eran una constante amenaza. Clara se dio cuenta de que, aunque su vida había cambiado, no estaba fuera del alcance de la guerra que había marcado la historia de este lugar. Un día, mientras se encontraba fuera del campamento buscando comida, Clara escuchó el sonido de caballos acercándose. Sin pensarlo dos veces, se agachó y se escondió entre las rocas. Miró hacia el horizonte y vio a un grupo de hombres a caballo, vestidos con ropas de colonos. No estaba segura de si estaban buscando algo o simplemente pasaban por allí, pero el hecho de que estuvieran tan cerca de la tribu apache la puso en alerta. Con rapidez, Clara regresó al campamento y alertó a Jack y a los demás miembros de la tribu. Sabía que no podían ignorar la presencia de los colonos, especialmente cuando las tensiones estaban tan altas. Era una situación que no podía tomar a la ligera. Si los colonos encontraban la tribu, todo lo que había logrado podría desmoronarse en un instante. El campamento se sumió en una quietud ominosa mientras los colonos avanzaban hacia el borde del desierto. Clara, aún en alerta, sentía que algo se avecinaba, pero no estaba segura de qué. Sabía que cualquier movimiento en falso podría desencadenar un conflicto, y la situación que había comenzado como un rescate impulsivo había escalado a algo mucho más grande que ella misma. La tribu apache había aceptado su presencia, pero aún era una forastera, y el juicio sobre su destino estaba lejos de ser definitivo. Jack, al ver la urgencia en los ojos de Clara,
no dudó en tomar la delantera. Se acercó a los líderes de la tribu, sus palabras rápidas y claras. Ellos no nos dejarán tranquilos. Si no actuamos rápido, nos arriesgamos a un enfrentamiento. Necesitamos movernos, y pronto. Clara observaba, sabiendo que el tiempo era algo que no tenían de su lado. El campamento estaba tan vulnerable, rodeado de desierto y sin suficientes lugares estratégicos para esconderse. Los colonos probablemente no se detendrían si encontraban a la tribu, y Clara sabía que las consecuencias serían fatales para todos. No estaba preparada para una confrontación violenta, pero también entendía que no había muchas opciones. ¿Cómo podemos prepararnos?, preguntó Clara, su voz decidida pero cargada de incertidumbre. No podemos enfrentarlos en campo abierto. Nos superan en número. Lo que no tienen es la velocidad ni el conocimiento del terreno, respondió Jack, su tono firme. Nosotros conocemos cada rincón de este desierto. Si logramos movernos antes de que lleguen a nuestro campamento, podemos estar a salvo. El jefe de la tribu, observando la preocupación en los ojos de los suyos, asintió lentamente. La tensión en su rostro era palpable, pero el liderazgo en sus decisiones se hacía evidente. Moveremos a todos a las montañas, dijo con autoridad. Allí podemos ocultarnos, y si es necesario, podremos defendernos. Nadie se queda atrás. Clara sabía que el tiempo se les escapaba. Mientras la tribu comenzaba a prepararse para la retirada, ella observó a su alrededor, viendo la preparación y la disciplina de los apaches. Ellos no tenían miedo, pero sí una conciencia palpable de lo que se jugaba en ese momento. El destino de su tribu, de su gente, estaba en sus manos, y Clara, aunque no nacida en esa cultura, sentía que su propia vida ahora estaba irremediablemente ligada a la de ellos. A medida que las horas pasaban y el sol se ponía lentamente, la tribu comenzó a moverse con sigilo, siguiendo las órdenes del jefe. Clara, al igual que ellos, se equipó rápidamente, asegurándose de llevar lo esencial. El aire comenzó a enfriarse mientras la noche se asentaba, y el sonido de los caballos y las pisadas suaves de los apaches moviéndose con agilidad por el desierto llenaban el ambiente. Jack caminaba junto a ella, guiándola sin palabras hacia la montaña donde se ocultarían. ¿Crees que esto será suficiente?, Clara le preguntó en voz baja mientras caminaban. No lo sé, respondió Jack, sin mirarla. No sabemos qué tan cerca están, ni cuántos son. Pero no podemos quedarnos esperando a que lleguen. Clara no podía evitar sentirse responsable, como si lo que había comenzado como un simple acto de compasión hubiera desencadenado una cadena de eventos que estaba fuera de su control. Su vida, que alguna vez había sido tranquila y ordenada, ahora estaba marcada por una serie de decisiones difíciles. Cada paso que daban en el desierto, cada momento que avanzaban hacia las montañas, sentía que estaba alejándose más de la mujer que era antes. Pero no podía evitarlo. Sabía que su destino estaba entrelazado con el de estos guerreros, y ya no podía dar marcha atrás. El ascenso a las montañas fue arduo, las piernas de Clara comenzaron a sentir el agotamiento, pero la tensión y el miedo las mantenían en movimiento. El sonido del viento se intensificó mientras ascendían, pero el silencio era absoluto. Era como si el desierto mismo estuviera conteniendo la respiración, esperando el momento adecuado para liberar el caos. El joven apache caminaba cerca de Clara, su paso ligero y constante, como si el terreno no le ofreciera dificultad. Sus ojos permanecían fijos en el camino, pero Clara no podía dejar de notar que, a pesar de su joven edad, su serenidad lo hacía parecer mucho mayor de lo que era. Gracias por lo que hiciste, dijo el joven en un susurro, sin detenerse. No tenías que salvarme. Pero, en algún lugar, sabía que no podía dejarme morir. Clara lo miró sorprendida por sus palabras, y aunque no esperaba una respuesta, la gratitud en su voz la tocó profundamente. No sabía lo que estaba haciendo, respondió ella, aún tratando de procesar todo lo que había sucedido. Solo vi a alguien necesitando ayuda, y actué. No pensé que eso me pondría en este lugar. El joven la observó un momento antes de decir con una sonrisa leve, esas son las mejores decisiones. No pensar, solo actuar. Es lo que hace un guerrero. Clara se sintió sorprendida por la calidez en sus palabras, y aunque seguían rodeados de incertidumbre, algo en su interior cambió. El joven apache tenía razón en algo. En ese desierto, las decisiones que tomaban no siempre se basaban en lógica o reflexión, sino en instinto. Y era ese mismo instinto el que, ahora, los estaba guiando. Después de varias horas de marcha, llegaron a la cima de las montañas, donde el viento era más fuerte y la visibilidad más limitada.
El campamento se estableció rápidamente entre las rocas, los apaches moviéndose con la agilidad de aquellos que estaban acostumbrados a vivir en la naturaleza. El fuego se encendió rápidamente, pero el ambiente seguía siendo tenso. Los hombres de la tribu se prepararon para la eventual confrontación, aunque el silencio entre ellos indicaba que nadie estaba seguro de lo que ocurriría. Clara, agotada por el viaje y la constante incertidumbre, se sentó junto al fuego, mirando las llamas bailar. Algo dentro de ella sabía que este enfrentamiento, si llegaba a ocurrir, sería solo el principio. Ya no se trataba solo de su vida y la del joven apache, sino de todo un futuro incierto para ellos y para las tribus. La cueva que habían elegido como refugio estaba oculta entre las rocas, bien protegida por las formaciones naturales del desierto. El viento que soplaba desde el exterior chocaba contra las paredes de la cueva, pero el sonido de la tormenta de arena que comenzaba a levantarse afuera se mantenía en la distancia. La tribu se había organizado rápidamente, preparando el campamento en silencio. Los hombres se aseguraban de que todos los caballos estuvieran bien asegurados, mientras las mujeres y niños se resguardaban en lo más profundo de la cueva. La tensión era palpable. Clara, agotada pero aún alerta, se sentó junto a una de las fogatas, observando a los guerreros apaches que se movían con agilidad y concentración. No era la primera vez que veía a los guerreros en acción, pero ahora, al estar tan cerca, sentía el peso de su historia. Sabía que no solo estaban luchando por sobrevivir, sino por proteger una cultura, una vida que había sido atacada durante generaciones. Los colonos, que para ella representaban una amenaza constante, ahora parecían ser la amenaza inminente para esta tribu que había recibido su ayuda. El joven apache que había rescatado miraba la fogata en silencio, sentado al otro lado del fuego. Su rostro reflejaba una calma que no tenía nada que ver con la situación, como si estuviera esperando lo que estaba por suceder, sin mostrar ni miedo ni inseguridad. Clara lo observó por un momento, reconociendo en su quietud la misma resolución que había visto en su propia vida muchas veces. Pero en su corazón, Clara sabía que él no estaba completamente libre de la carga que su tribu imponía sobre él. ¿Qué va a pasar ahora?, preguntó Clara en voz baja, acercándose al joven apache sin dejar de mirar la tribu que se preparaba. ¿Qué harán cuando los colonos lleguen? El joven levantó la vista y la miró fijamente. Lo que mi padre decida. Pero si ellos vienen a enfrentarnos, entonces será una guerra. Una guerra que no podemos ganar con palabras, pero que tal vez podamos ganar con nuestra fuerza. Clara sintió una extraña mezcla de tristeza y comprensión al escuchar sus palabras. La violencia que él mencionaba no era solo una forma de defenderse, sino una tradición arraigada, un ciclo que parecía no tener fin. Había visto los horrores de la guerra antes, pero ahora entendía que la lucha de los apaches no era solo contra los colonos, sino contra un destino que se repetía una y otra vez, un ciclo de odio y venganza que no parecía terminar. ¿No hay otra forma?, preguntó Clara, su voz llena de frustración. ¿No pueden encontrar una solución que no sea más sangre? Todos hemos sufrido, pero seguir matándonos no cambiará nada. El joven la miró, y en su rostro se reflejó una mezcla de respeto y tristeza. No entiendes. Mi gente ha sido perseguida durante generaciones. No solo nosotros, sino todos los pueblos que han sido despojados de sus tierras. La guerra es nuestra única forma de mantener nuestra identidad. Sin ella, seríamos borrados de la historia. Clara, aunque había comprendido parte de lo que él decía, no podía aceptar completamente la idea de que la única forma de sobrevivir fuera la guerra. Había algo en su interior que le decía que siempre había otra opción, que el futuro no tenía que ser necesariamente un ciclo interminable de violencia. Pero en ese momento, mientras miraba la mirada profunda del joven apache, comprendió que para él esa opción no era tan clara. El silencio que los rodeaba se rompió por el sonido de caballos acercándose a la cueva. Los guerreros apaches se pusieron en pie al instante, las manos firmemente sujetando sus armas. Clara se levantó también. Su corazón latía con fuerza mientras los apaches comenzaban a prepararse para lo que parecía inevitable. La entrada de la cueva, aunque protegida por las rocas, no podía ocultar el sonido de los caballos acercándose. Jack, el joven apache, miró a Clara antes de dar una orden con voz firme. «Mantente atrás», dijo, su mirada grave. «No salgas hasta que te lo diga». Clara, aunque confundida, asintió en silencio. No podía evitar sentir que estaba atrapada entre dos mundos, el de los colonos y el de los apaches, entre los que había sido criada y aquellos con los que ahora compartía su destino. Sabía que no tenía la capacidad de influir en lo que sucedería, pero también sabía que no podía quedarse de brazos cruzados. Unos momentos después,
Los primeros hombres de la tribu llegaron a la entrada de la cueva, alertas, con las manos en las empuñaduras de sus cuchillos y espadas. Clara observó cómo se organizaban, sin hablar demasiado, como si cada uno de ellos ya supiera lo que tenía que hacer. El joven apache, sin embargo, permaneció a su lado, su rostro sereno pero lleno de determinación. A medida que el sonido de los caballos se acercaba más, Clara sintió una presión en el pecho. Sabía que este momento era crucial, que todo lo que había ocurrido hasta ese momento les había llevado a este punto. El jefe apache se acercó entonces, su rostro tan imponente como siempre. «Es hora», dijo simplemente. «Ellos nos encontrarán, pero no sin luchar». Clara observó su rostro, tan lleno de autoridad y gravedad. No había lugar para dudas. La lucha, el destino de la tribu y el suyo propio, estaba a punto de comenzar. El silencio de la cueva era denso, casi insoportable. Los guerreros de la tribu se alineaban en perfecta formación, sus rostros implacables, pero con un aire de tensión palpable en cada uno de sus movimientos. Clara, situada entre ellos, sentía la pesada carga de la espera. Cada paso que se acercaba al campamento parecía traer consigo el inevitable choque con los colonos. Aunque las luces del campamento apache ya se habían apagado, Clara sabía que en cualquier momento se desataría el conflicto. El jefe apache, con su rostro sombrío, avanzó hacia la entrada de la cueva y levantó la mano. En ese instante, todos los guerreros se quedaron quietos. El aire había cambiado. Era como si toda la naturaleza estuviera conteniendo la respiración, esperando lo que estaba a punto de suceder. Aidiana, la joven apache que había estado a su lado durante todo el viaje, se acercó a Clara. Aunque su rostro era tan firme como siempre, Clara pudo ver en sus ojos la preocupación. Era una preocupación que Aidiana había tratado de esconder durante días, pero que ahora no podía negar. «¿Estás lista?», preguntó Aidiana, sus palabras susurradas, pero llenas de significado. Clara asintió, aunque en su interior sentía un nudo de incertidumbre. «No sé si alguna vez estaré lista, pero esto es lo que tengo que hacer». Aidiana la observó por un momento largo, luego asentó lentamente. «Tienes más valor del que crees. A veces, las decisiones más difíciles son las que nos definen». El jefe apache, al ver que todos estaban en sus posiciones, hizo un gesto con la mano. «Están cerca», dijo, su voz grave. «Recuerden lo que está en juego. Esto no es solo una batalla, es una defensa de nuestra tierra, de nuestra gente». Clara no pudo evitar sentir la conexión con esas palabras. Había aprendido mucho sobre la cultura apache desde que había llegado, y aunque no la entendía completamente, comprendía lo suficiente como para saber lo que significaba luchar por la tierra, por la supervivencia, por los seres queridos. Ella no era parte de su tribu, pero había cruzado una línea que la unía a ellos de una manera irreversible. El destino de su vida ahora estaba atado al de esta gente que había aprendido a valorar lo que no siempre se ve. El sonido de los caballos acercándose fue lo primero que escucharon. Era el eco de una marcha que no dejaba lugar a dudas. Los colonos estaban a punto de llegar. Los hombres de la tribu se prepararon para lo que podría ser una emboscada. Clara sintió su respiración acelerarse al escuchar los pasos que se acercaban. No podía verlos, pero sabía que estaban ahí, a tan solo unos minutos de distancia. «Manténganse alertas», ordenó el jefe apache. «No dejarán que nadie nos arrebate nuestra tierra». Clara observó la escena en silencio. No había espacio para el miedo, solo para la acción. Cada uno de los guerreros estaba listo, sus cuerpos tensos, esperando la señal. Y en ese momento, cuando el viento comenzó a soplar con más fuerza, el primer jinete apareció en el horizonte, seguido por otros. A medida que los colonos se acercaban al campamento, Clara vio la figura de uno de ellos, un hombre alto con un sombrero de ala ancha, acercándose al jefe apache. Los dos hombres se miraron en silencio por un momento largo, como si evaluaran cada movimiento del otro. El ambiente estaba cargado de una tensión insoportable. Nadie quería ser el primero en atacar, pero todos sabían que, en algún momento, la batalla estallaría. Finalmente, el hombre de los colonos rompió el silencio. «¿Es esta la forma en que enfrentáis a los que vienen a traeros la justicia?», preguntó con una voz áspera. El jefe apache, sin mostrar emoción alguna, respondió con una calma desconcertante. «Nosotros no buscamos justicia a través de la violencia, pero si nos atacáis, no nos quedaremos de brazos cruzados». El hombre de los colonos frunció el ceño y dio un paso adelante. «Esta tierra no les pertenece. Los colonos tienen derecho a expandirse,
y a ustedes no les queda más opción que abandonar. Las palabras de los colonos se sentían como una condena. La idea de que la tierra de los apaches, su hogar, fuera tomada sin importarles, desató una furia silenciosa dentro de Clara. Ella había estado en el centro de tantos conflictos, pero nunca había estado tan cerca de una confrontación tan decisiva. Los apaches no iban a ceder, no podían. La tierra era todo para ellos, y no iban a dejarla sin luchar. El jefe apache levantó su mano, señalando a sus hombres. Si la guerra es lo que buscan, la tendrán. Pero no será fácil. Somos los guardianes de esta tierra, y no retrocederemos. El líder de los colonos, viendo que la tensión había alcanzado su punto máximo, hizo un gesto con la mano. No hay nada que se pueda hacer, entonces. La guerra será la única opción. El sonido de los caballos retumbó en el aire cuando los hombres de los colonos se prepararon para avanzar. Los apaches, igualmente listos, desenvainaron sus cuchillos y flechas, sus rostros resueltos. Clara sentía la intensidad del momento, la carga de cada decisión que había llevado a este punto. No podía retroceder, no podía huir de lo que había comenzado. Este conflicto, aunque ajeno en muchos aspectos, ahora era suyo también. La batalla era inminente, pero en ese momento, Clara pensó en lo que el hombre extraño les había dicho en el pasado: el verdadero cambio comienza con cada individuo. A pesar de la violencia que se desataría, algo dentro de ella sentía que este era el momento en el que podría tomar la decisión definitiva. Podía ser parte del conflicto, o podía buscar una solución distinta, una que tal vez nadie más pudiera ver. Pero en ese instante, sabía que no tenía muchas opciones. Con una última mirada al horizonte, a las fuerzas que se enfrentaban, Clara respiró profundamente y se preparó para lo que fuera que viniera. La calma del desierto se rompió en un instante cuando el líder de los colonos hizo una señal. Los caballos se agitaban, los hombres se preparaban, y el sonido de los cascos golpeando la tierra se hacía cada vez más cercano. El viento soplaba fuerte, trayendo consigo el eco del inminente conflicto. Clara se quedó de pie, observando en silencio cómo todo se desarrollaba frente a ella. El jefe apache no movió un músculo, su mirada fija y serena, pero su postura era tan firme como las montañas que se alzaban a lo lejos. No había dudas en su mente, ni en los de sus hombres. La guerra no era algo que se tomaba a la ligera, pero tampoco era algo que se evitaba cuando se estaba defendiendo lo que les pertenecía por derecho. Jack, el joven apache que Clara había salvado, se acercó a ella con la rapidez que caracterizaba a los suyos. «Mantente atrás», le dijo en voz baja, pero con una firmeza que no admitía discusión. Aunque Clara sabía que el peligro estaba cerca, algo en su interior le pedía no quedarse atrás, no ser una espectadora más de una lucha que podría destruir todo lo que había comenzado a valorar. «Voy a estar con ustedes», dijo Clara, mirando a Jack a los ojos, con una determinación renovada. «No puedo quedarme observando mientras todo lo que he hecho aquí se deshace». El joven apache la miró por un momento, una mezcla de respeto y preocupación en su rostro. Finalmente, asintió, aunque sabía que su camino ya no era solo suyo. «Haz lo que creas que es correcto. Pero recuerda, no hay marcha atrás una vez que estamos en esto». Clara asintió, dándose cuenta de que el momento que había temido tanto finalmente había llegado. Los colonos no se iban a rendir, y los apaches, aunque dispuestos a defender su tierra, no lo harían sin enfrentarse a consecuencias igualmente dolorosas. El jefe apache, viendo que los hombres de su tribu estaban preparados, levantó su mano en el aire. El campamento se llenó de un silencio sepulcral, solo interrumpido por el susurro del viento que pasaba entre las rocas. «Nos defenderemos», dijo con voz profunda, sus palabras resonando con autoridad. «Pero no perdamos lo que somos en el proceso. La guerra es solo una parte de nuestra historia, no la historia completa». El líder de los colonos, al ver que los apaches no retrocedían, hizo una señal a sus hombres. En ese instante, Clara vio los destellos de las armas de fuego que se levantaban, listas para disparar. No había marcha atrás. Sabía que cada hombre, cada guerrero, tenía un propósito claro: proteger su tierra, su cultura y su gente. El primer disparo rompió el aire como un trueno. Clara, sorprendida por la rapidez de la acción, se echó hacia un lado instintivamente. El jefe apache, tan ágil como siempre, desenvainó su cuchillo y se lanzó al frente, acompañado por varios de sus guerreros. El sonido de los caballos y los gritos de batalla llenaron el aire, mientras el fuego cruzado comenzaba. Clara, aunque temblando, se mantuvo firme.
Miró a su alrededor y vio a los hombres de la tribu moverse con una precisión asombrosa, luchando con todo lo que tenían. Ella sabía que no podía quedarse atrás. Había visto demasiada violencia en su vida como para quedarse inactiva. A pesar de la incertidumbre, el miedo y el caos, algo dentro de ella le decía que su presencia podía hacer la diferencia, que no debía ser una simple espectadora en esta guerra. Con el corazón acelerado, se levantó y corrió hacia una roca cercana, donde podía observar mejor el desarrollo de la batalla. Los guerreros apaches se movían con destreza, utilizando el terreno a su favor, mientras los colonos avanzaban en formación, confiados en su superioridad numérica. La batalla no era solo una cuestión de armas, sino de estrategia. Cada movimiento era crucial, y Clara lo sabía. A lo lejos, vio a Jack enfrentarse a un grupo de hombres, luchando con la destreza de un guerrero experimentado. No tenía miedo, pero su rostro reflejaba una intensidad que Clara nunca había visto antes. El joven apache estaba protegiendo algo más que su vida, estaba defendiendo su pueblo, su historia. Esa era la diferencia entre los apaches y los colonos. Mientras los primeros luchaban por lo que consideraban su derecho ancestral, los segundos simplemente buscaban expandir lo que creían que les pertenecía. De repente, Clara vio un grupo de colonos avanzar hacia el jefe apache, quien se encontraba rodeado por varios de sus hombres. El jefe, a pesar de su edad, se movía con una agilidad asombrosa, esquivando los disparos y respondiendo con movimientos rápidos y certeros. Clara sintió que la tensión de la batalla se incrementaba a cada segundo, y no podía apartar la mirada de la escena. Sabía que, si los colonos llegaban a alcanzarlos, la batalla podría cambiar en cualquier momento. Un estruendo sacudió el aire. Clara miró hacia el campamento y vio como una de las casas de la tribu se incendió por el impacto de un disparo. El fuego comenzó a extenderse rápidamente, y la lucha se intensificó aún más. El humo se elevaba, oscureciendo el cielo, pero Clara no podía apartarse. No importaba el caos que se desatara, su lugar ahora estaba con los apaches. Ella no había cruzado toda esa distancia solo para verlos caer. No, Clara no permitiría que todo lo que había hecho hasta ahora fuera en vano. Al ver una oportunidad, Clara corrió hacia una formación de guerreros apaches que se encontraban cubriendo el flanco derecho. Ellos luchaban con una intensidad salvaje, y Clara, aunque fuera una forastera, sentía que su presencia podía ayudar a darle forma a lo que estaba sucediendo. Se acercó lo más rápido posible, se arrodilló junto a un guerrero y le entregó una daga que había recogido en el suelo, en medio de la confusión. «Vamos, tenemos que mantenernos unidos», le dijo Clara, con voz firme, sin mostrar miedo. Los guerreros la miraron, sorprendidos por su intervención, pero su determinación hizo que los miraran con respeto. Clara ya no era solo la mujer que había rescatado a un niño. Ahora, ella era parte de esa tribu, aunque su lugar aún estuviera por definirse. El caos de la batalla continuaba a su alrededor. El estrépito de los disparos, el crujir de las flechas al atravesar el aire y los gritos de los hombres y mujeres en lucha se mezclaban en una sinfonía caótica. Clara, sin embargo, seguía enfocada. Había hecho su elección y, aunque su corazón latía con fuerza, la calma que había aprendido en el desierto comenzaba a volver a ella. Sabía que tenía que ser fuerte, no solo por sí misma, sino por todos aquellos que dependían de la victoria. El sonido de los caballos a lo lejos la hizo mirar hacia el horizonte. Más colonos venían, y esta vez parecía que su número era aún mayor. La tribu apache, aunque feroz y decidida, se veía superada por la cantidad de hombres armados que avanzaban hacia ellos. Los guerreros apaches luchaban con valentía, pero la diferencia en números era cada vez más evidente. El polvo levantado por las patas de los caballos dificultaba la visibilidad, pero lo que Clara veía la llenaba de una sensación de urgencia. En ese momento, vio al jefe apache avanzar hacia el centro de la batalla, desenvainando su espada con una habilidad asombrosa. Sus hombres lo seguían, luchando codo a codo con una fuerza inhumana. Jack, a su lado, estaba completamente absorbido en el combate, sus movimientos rápidos y certeros, su mirada fija en sus enemigos. Clara podía ver que él no era solo un joven apache, sino un hombre hecho para la lucha, forjado por años de entrenamiento y experiencia. Pero incluso él parecía estar luchando contra la corriente. Clara no se quedó atrás. Aunque no tenía experiencia en combate directo, sabía que su lugar en esta batalla era ayudar de cualquier forma posible. Recordó las enseñanzas de su padre, quien siempre le decía que no importaba la situación, uno debía encontrar su propósito en medio del caos. Se acercó al borde de la batalla, donde un grupo de colonos estaba comenzando a rodear a un pequeño grupo de guerreros apaches. Sin pensarlo dos veces,
Corrió hacia ellos, recogiendo una espada caída en el suelo y arremetiendo contra uno de los colonos, derribándolo con un golpe rápido. Su sorpresa al ver que la mujer blanca no solo se mantenía firme, sino que también luchaba, fue inmediata. Los colonos, desconcertados, comenzaron a retroceder por un momento, lo que dio a los guerreros apaches el tiempo necesario para reagruparse. «Eso es», gritó uno de los guerreros, animando a los demás mientras la tribu retomaba el control de una parte del campo de batalla. Clara, respirando con dificultad, se dio cuenta de que la lucha no era solo por sobrevivir, sino por la libertad de su gente, por la posibilidad de seguir existiendo en un mundo que constantemente les negaba su derecho a vivir en paz. Sin embargo, la batalla aún no había terminado. Clara pudo ver a lo lejos al líder de los colonos, quien observaba la situación con una expresión seria. Era un hombre mayor, con la piel curtida por el sol y una mirada dura que denotaba años de lucha y guerra. Su presencia sobre un caballo blanco era imponente, y Clara sintió la urgencia de que algo debía cambiar. Alzó la mirada y vio que el jefe apache estaba rodeado, con un par de colonos apuntando sus rifles hacia él. Clara sabía que, si algo le sucedía a él, todo estaría perdido. Sin pensarlo, dejó su espada en el suelo y corrió hacia donde se encontraba el jefe. A su alrededor, la batalla seguía, pero ella no podía apartar los ojos de la escena. Cada paso que daba hacia el jefe era una decisión consciente, una oportunidad para cambiar el curso de lo que estaba sucediendo. En ese momento, Clara vio que el jefe apache levantaba la mano, señalando a los colonos. «Deténganse», gritó con una fuerza que detuvo la batalla, aunque solo por un instante. «La guerra no es el camino. La tierra no puede ser ganada a base de sangre». El líder de los colonos, al escuchar las palabras del jefe, frunció el ceño y bajó el rifle. «No hay otro camino», respondió con voz dura. «No podemos permitir que las tribus sigan siendo una amenaza para el futuro de este territorio. La tierra es nuestra». Clara, al ver que la batalla podía tornarse aún más feroz, se acercó al jefe y se interpuso entre él y los colonos. «¿No ven que esto no resolverá nada?», dijo, su voz temblando pero decidida. «Solo habrá más muerte, más sufrimiento. No tiene que ser así». El jefe la miró por un momento, su expresión imperturbable, pero sus ojos reflejaron un resquicio de duda. Clara sintió que en ese instante, las palabras que acababa de decir eran las más importantes de su vida. Era la oportunidad de cambiar la dirección de la historia, de frenar una guerra que no tenía sentido. El líder de los colonos, después de unos momentos de incertidumbre, bajó su rifle, aunque no mostró ninguna muestra de arrepentimiento. «Esto no ha terminado», dijo con voz fría, y a sus órdenes, los colonos comenzaron a retirarse lentamente, dejando el campo de batalla en una tensa calma. El jefe apache, sin perder la compostura, miró a Clara. «Tu intervención ha sido valiente, pero la guerra no se detiene tan fácilmente. Las heridas del pasado son profundas». Clara sabía que no había terminado, que el conflicto entre los colonos y los apaches no desaparecería en un solo día. Sin embargo, en ese momento, había logrado algo significativo. Había plantado una semilla de duda en los corazones de ambos bandos, algo que podría cambiar las cosas. «Lo sé», respondió Clara, mirando hacia el horizonte, donde el sol comenzaba a ponerse. «Pero algún día, este ciclo tendrá que terminar. Y tal vez, solo tal vez, lo que hicimos hoy sea el comienzo de algo diferente». Jack, que se acercaba a ella, asintió sin decir nada. Sabía que la lucha aún no había terminado, pero también sabía que, a pesar de la adversidad, habían logrado algo en ese campo de batalla. No habían ganado una guerra, pero quizás, por primera vez, se estaban acercando a la posibilidad de una paz que parecía imposible. El sol ya comenzaba a ocultarse tras las montañas, tiñendo el cielo de tonos rojizos y morados. El aire se volvía más fresco con la caída de la tarde, pero el calor de la batalla y la intensidad de lo sucedido seguían impregnando el ambiente. Clara, de pie en medio del campamento apache, observaba el campo de batalla en silencio. Los colonos se habían retirado, pero las cicatrices de lo sucedido aún estaban presentes, marcadas en las almas de aquellos que habían estado involucrados. A lo lejos, el jefe apache reunía a los guerreros, y la mirada de Clara se encontró con la de él una vez más. Aunque la tensión había disminuido, Clara sabía que lo que quedaba era solo el comienzo. La paz, aunque momentánea, no significaba que la guerra se hubiera terminado. Era solo una pausa, una oportunidad para respirar, pero las decisiones tomadas ese día tendrían consecuencias. La mirada del jefe apache le decía lo mismo:
Este conflicto no se resolvía con palabras, y cada acción traía consigo una cadena de reacciones. Aidiana, que había permanecido cerca durante toda la confrontación, se acercó a Clara. Su rostro, normalmente serio, reflejaba una mezcla de alivio y agotamiento. Aunque los apaches habían logrado evitar una tragedia mayor, no había sido fácil. Las heridas de los guerreros, aunque superficiales, necesitaban atención, y la tensión interna dentro de la tribu comenzaba a ser palpable. Lo hemos logrado, pero no significa que estemos a salvo, dijo Aidiana, su voz grave. Lo que pasó hoy no se olvida. Los colonos volverán. Y si no estamos preparados, perderemos más que vidas. Clara la miró, sus palabras haciendo eco en su mente. Sabía que Aidiana tenía razón. La paz momentánea solo había retrasado lo inevitable. La pregunta que Clara tenía ahora era cómo se prepararía para lo que vendría. ¿Podrían cambiar algo? ¿O estaban destinados a seguir luchando en un ciclo interminable de violencia? No quiero seguir luchando, Aidiana, dijo Clara, su voz temblorosa. Lo que vi hoy me rompió por dentro. Vi a hombres dispuestos a matarse por una tierra que no puede pertenecer a nadie. Y lo peor es que yo misma participé en eso, sin entender qué significaba realmente. ¿Cómo podemos salir de este ciclo? Aidiana la miró con una serenidad que sorprendió a Clara. A veces, la única forma de cambiar es hacerlo desde adentro. Tal vez lo que está pasando no se puede detener con palabras, pero lo que hacemos en el campo de batalla puede ser una forma de decirle al mundo que hay otras maneras de resolver las cosas. No siempre ganamos, pero cada lucha que libramos nos enseña algo sobre nosotros mismos. Esa noche, el campamento apache fue más tranquilo de lo que Clara había esperado. Los guerreros se habían reunido para rendir homenaje a los caídos, no solo por la batalla del día, sino por todo lo que habían perdido a lo largo de los años. Los ancianos de la tribu cantaron una canción en su idioma, un canto profundo que hablaba de las batallas pasadas, de las tierras que habían sido arrancadas y de las esperanzas que aún quedaban en el corazón de su gente. A Clara, aunque no comprendía todas las palabras, le pareció que el sonido de la música era una forma de procesar el dolor, de encontrar consuelo en la memoria colectiva. En el borde del campamento, el jefe apache observaba el fuego que ardía mientras los demás guerreros se reunían alrededor. A medida que la última nota del canto se desvanecía, él se levantó lentamente y se acercó a Clara. Su presencia era como la de una sombra al caer la noche, imponente pero tranquila. «Has hecho más de lo que pensaba posible», dijo el jefe, su voz baja pero llena de significado. «Has salvado a muchos hoy, no solo con tus manos, sino con tu corazón. No todos en mi tribu lo habrían hecho. Pero sabes, lo que hiciste tiene un precio, uno que tal vez no entiendas completamente aún». Clara lo miró, esperando que sus palabras pudieran darle alguna respuesta a sus dudas. «¿Qué precio?». El jefe la observó por un largo momento, sus ojos tan profundos como el desierto que los rodeaba. «La paz no se compra fácilmente. Tu presencia aquí es una invitación a lo que vendrá. No solo a ti, sino a todos los que están contigo. Has plantado una semilla, pero será la tribu la que decida si esa semilla crecerá o se marchitará». Clara no sabía si esas palabras eran un consejo o una advertencia. Lo único que sabía con certeza era que su presencia aquí, aunque inicialmente vista como una acción impulsiva, ahora tenía un propósito mayor. ¿Qué camino seguirían ahora? Ella no tenía todas las respuestas, pero sentía que el destino de todos los involucrados estaba a punto de tomar un giro más grande, uno que no solo cambiaría sus vidas, sino el futuro de las generaciones venideras. Durante los siguientes días, Clara continuó viviendo en el campamento, observando con creciente comprensión la vida de los apaches. Mientras las tensiones seguían siendo altas, hubo una extraña sensación de esperanza que comenzaba a crecer. Cada miembro de la tribu parecía tener su lugar en el ciclo de la vida, y Clara, aunque no completamente aceptada, se sentía parte de algo más grande. Pero el peligro aún acechaba. No todo estaba resuelto, y la guerra no había terminado. Un día, al salir a recolectar agua del río, Clara vio una figura al borde de la pradera. Era Jack, el joven apache que había encontrado herido días atrás. Él la observó desde lejos antes de acercarse. Su rostro, normalmente serio, ahora mostraba una mezcla de pensamientos inquietantes. «Ha pasado algo», dijo él sin preámbulos. «Los colonos han llegado al borde del territorio. Han traído más hombres, más armas. Están buscando algo, o alguien». Clara, al escuchar las palabras de Jack, sintió que una nueva ola de tensión se desataba en su interior.
El tiempo de la calma había terminado. El futuro de la tribu y de ellos estaba nuevamente en juego. Ya no era solo una observadora, ya no podía seguir mirando desde las sombras. Ahora, más que nunca, sabía que el destino de su vida y el de los apaches estaba irremediablemente entrelazado, y su papel en esta historia sería uno que definiría el futuro de todos.